Bueno, ya le diste. Ya, ¿verdad? Sí, igual se edita. Se lo voy a poner en blanco y negro para que sea como la intro. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos todos a un espacio de acontecer, un capítulo más de este podcast. Ahora con un gran amigo de hace añales, sí, que la forma en la que nos conocimos, pues, fue fuera de estos contextos educativos y de pensamiento, y más bien en otros espacios más Deporte. de deporte, de otro tipo de salud, ¿no? O Y de... ya no parece, pero No, fue hace 10 años, no, yo creo que más de 10 años. ¿no? 10 años, más o Sí, pues. menos, más o menos. Son otros tiempos, la gente crece, la panza que crece, el pelo, ¿no? El pelo decrece, el cabello crece. Pero bueno, lo que nos converge son otros espacios, otros tiempos, otros tipos de pensamiento que se tienen que atender también, y más actualmente, puesto que lo que se ve allá afuera, no solamente dentro de los espacios de consulta, sino lo que se ve allá afuera en la realidad, en la vida cotidiana, pues, a mi parecer, es muy disparejo con lo que se quiere pretender hacer entender de lo que es un estilo de vida sano, ¿no? Un estilo de vida llevadero, sino que lo que converge allá afuera, todo esto que se ejerce dentro de la cotidianidad, son pues temas que incluso parecen muy aberrantes y muy contradictorios para seguir estando en una sociedad amable, Mm. ¿sí? En una sociedad justamente que puede, en estos términos freudianos o incluso lacanianos, una sociedad que pueda amar para seguir avanzando, ¿no? Pues sin más, presento a Edgar Lozano, un gran compañero. Por ahí estaré dejando, si tienes a Sí, bien, tus datos sí, claro. eh, a lo largo del video. Bueno, por ahí van a ir apareciendo tus datos y todo eso, pues si la gente quisiera consultarte más adelante. Y pues para que sigas trabajando más de 12 horas, Mm, ¿no? gracias. Vale, preséntate. Pues, yo no soy muy afecto, pues, a los ridículums. Yo soy Edgar Lozano, de formación soy psicólogo y, pues, tengo cosa de 15 años trabajando en el sector educativo y pues me he enfocado un poquito más en la cuestión de la inclusión educativa y, y un poquito también a asesorar a docentes. Mm, Y ahí ando. y esto último, ¿no? Sobre la asesoría a docentes es como una parte, incluso entiendo, fundamental en el ejercicio del educando, ¿no? Porque, a ver, y ya introduciendo un poquitito al tema, cuando hablamos de educación, siento que hablamos de un paradigma que todavía no está bien comprendido en la actualidad, ¿no? En el entendido de que educar se cree que es solamente abstraer aprendizajes que sirvan para poder mantenerse en una sociedad, ¿no? Como en el entendido de aprender a leer, aprender a escribir, aprender a sumar, Ujú. y que bueno, yo así lo veo, y más en los niveles donde yo doy clases, ¿no? Se sabe leer, pero no se sabe ¿Comprender? comprender, Mm. ¿no? Bueno, comenzando desde ahí, yo creo que sí es importante como señalar que, por ejemplo, muchos de los jóvenes a los cuales tú atiendes son producto de las reformas educativas anteriores, y estas reformas educativas anteriores tenían como objeto crear buenos obreros. No tenía como fin crear personas pensantes, discúlpeme, pero Ujú. era tal cual. Se buscaba que los jóvenes y que fueran futuros adultos fueran buenos obreros y que estos no la hicieran de emoción. Y Mm, para eso, pues necesitamos personas que no piensen. Entonces, si desde el preescolar, porque desde el preescolar se posibilita el pensamiento crítico, si desde el preescolar hasta la preparatoria no se posibilitó el pensamiento crítico, pues definitivamente a nivel universitario esto no va a suceder. Es mm, más, vemos profesionistas que no alcanzan a comprender ideas como pudiéramos decir, no tan complicadas,
y que solamente, ¿cómo decirlo? Solamente replican lo que les enseñaron en la escuela, ¿no? Yo Mm, tuve, acercamiento con una chava que decía, ella es maestra de preescolar y ella decía, pues es que eso no me lo enseñaron, ¿no? Cuando yo le hablaba, por ejemplo, de Vygotsky, es que no me lo enseñaron en la escuela. Y yo le decía, pues a mí tampoco, ¿no? Pero, pero pareciera pues que el argumento es que si a ti no te lo enseñan en la escuela, pues ya, ya no vas a adquirir nada más que eso, ¿no? O sea, no hay este ímpetu, esta necesidad, este deseo de aprender. Y eso es mm. algo que desde la escuela pública, ojo, y también la privada, o sea, no No, sé, y más en la privada, ¿no? Entiendo yo. sí, no se enseña a pensar, ¿no? Ujú. Salvo algunas excepciones, pero son contadísimas, o sea, Pero, ¿tú crees entonces que la escuela tiene que enseñar a pensar? sí. No sé si enseñar propiamente, pero posibilitar el pensar, sí. Mm, yo lo pondría más en aperturar, no propiamente crear la posibilidad, sino aperturar la idea de formar un pensamiento crítico, un pensamiento propio, ¿no? Claro, pero eso solamente se da bajo las condiciones, pues. O sea, las Ujú, condiciones tienen que ser dadas por el maestro ujú, para que se piense. O sea, si te mm, digo que este es el camino, pues vas a seguir ese camino. ujú, Pero si te planteo varios escenarios y te pregunto, ¿tú qué piensas, no? ¿O qué harías, no? ¿Qué decides? Desde allí se está planteando, ¿no? Un pensamiento crítico. Pero es que esto no ujú, va a pasar de otra forma. Por ejemplo, ahora que hubo tanto revuelo con esta nueva reforma educativa del todavía actual gobierno, ujú, este, federal, los reclamos son de los docentes, digamos que son que los dejaron solos. ¿Solos en qué aspecto? En el aspecto de que no les dicen qué hacer exactamente. No saben hacia dónde dirigir claro, la enseñanza. Yo trabajé durante 10 años frente, bueno, no todos los años, los últimos años, estuve frente a un equipo que asesorábamos docentes. Entonces, los reclamos de los docentes de nivel básico era, es que cómo estas reformas van a resultar significativas, ujú, puesto que quien propone esto son personas que están detrás de un escritorio, mm, ¿no? ¿Por qué a nosotros no nos escuchan? ¿Por qué es que nosotros no somos escuchados para entonces proponer y demás? Ok, llega esta reforma educativa y lo principal es eso. Se les da ciertos elementos que deben de sostener, pero hay otros elementos que ellos deben de proponer. Y es en este último elemento donde ellos se atoran, ujú, porque muchos maestros ni siquiera se pueden concebir dentro de la comunidad. Es que dicen, mm, es que yo nada más trabajo aquí, yo no pertenezco a esta comunidad, ¿no? Como si esas 4 o 5 horas no fueran relevantes para pertenecer a un espacio. ujú, Definitivamente perteneces a ese espacio, ujú, ¿no? Muchas escuelas lo han hecho genial, sí. Y esta reforma educativa lo que ha posibilitado es una consecución de pasos. ¿Ha sido difícil? Sí. ¿Y hay otras escuelas que se resisten? Definitivamente, ¿no? A mí me parece prometedor, esto apunta a otro tipo de ciudadanos, ¿no? Ya no unos esclavos felices, ya ujú, apunta a una ciudadanía, pues, más crítica, más humanista, que a mí me parece prometedor. O sea, claro, no lo va a hacer toda la escuela pública, pero por lo menos ahí hay algo que está dando la pauta a en niveles primarios hablas de educación, básico, sí, ¿eh? preescolar, primaria, secundaria, Ujú. eh, sí, 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 sí. Y, a ver, es que yo entiendo, ¿no? Esta cuestión de intentar reformar la educación de una forma que sea acorde a las necesidades actuales, mm, ¿no? Incluso a las demandas que se gestan en la población, ¿no? Todo esto que va y que está siendo cambiante y que va mutando tiempo con tiempo, contexto con contexto, ¿no? Pero bueno, yo he visto, a nivel licenciatura y a nivel prepa, que estuve dando clases un tiempo, dije: "A ver, cómo va aquí la cosa?", ¿no? Horrible va la cosa en prepa privada, mm, ¿sí? Em, pero, es que yo no veo que exista un cambio radical en cuanto a las formas de pensamiento, ¿no? Más bien concibo
y noto que lo que hay, que entiendo que estos son sujetos que han salido de un sistema educativo también, pues, yo lo nombro carente, o no sé si sea el sistema educativo, o si sean los maestros, o si sea propiamente la responsabilidad del sujeto de querer aprender, o todo esto en conjunto, que lo que resulta es estudiantes a niveles superiores demasiado, ¿Pasivos? deja tú lo pasivos, ignorantes. No en el sentido de que sean burros, ¿no? Sino más bien en el entendido de que ellos deciden ignorar lo que se les presenta como aprendizaje. Pero yo creo que eso no es nuevo. O sea, Ujú. aprender no está chido. Aprender da flojera y la gente no quiere aprender. O sea, en general, pues, salvo algunos masoquistas. Pero la mayoría de la pero aprender duele, pues, o sea, no es algo grato. Entender, ¿no? A ver, sí, obviamente el estudio requiere de un compromiso, me estoy recordando un poco este texto sobre de Morton Chartman, ¿sí? El que me Ah, regalaste alguna vez, ¿no? Asesinato del alma. Ajá, en donde el papá de Schreber, Don Schreber, Mm, lo pone a estudiar de una forma muy esclavizante. mm, Sí, e incluso le limita la masturbación por las noches, ¿no? Y que al final a sus 3 hijos, que tuvo, ¿cómo se? Daniel Paul Schreber era, Daniel Paulo Rever y ajá, Gustav, ujú, y no recuerdo el otro. y una chica, una mujer, ¿no? Los 2 terminaron suicidándose ¿Sí? y Daniel, pues, terminó en un manicomio, Mm, pero que los 3 lograron establecerse dentro de trabajos de renombre, mm, ¿sí? No más que los 2 primeros no pudieron sostener toda su vida, y el último tuvo un brote que lo llevó a la locura, ¿no? Entonces, ¿en dónde está el punto medio incluso? Pensar, en todo esto, ¿no? Puntualizar un estudio o que el sujeto deba de aprender, deba de enseñarse, o dejarlo a su libre albedrío para que pueda hacer lo que él quiera. Es que yo creo que, dice, ay, no me acuerdo si es Maturana, pero uno de esos Ujú, changos dice que, bueno, uno no puede obligar a nadie a desear, sí, ¿no? Entonces, yo creo que es importante el que la sociedad pudiera permitir o invitar, pues, a los muchachos a desear aprender, ujú, ¿no? O sea, no es raro, en las escuelas que los papás se te acerquen, ¿no? Y que te digan: "Oiga, psicólogo, ¿cómo le hago para que mi niño ujú, le guste leer?". mm, "No, ¿y por qué quiere que lea?". "No, porque es bien chido, le va a ayudar en la vida y representa muchas ventajas ante la vida". "Ah, muy ujú, bien". "¿Usted lee?". "Uy, no, qué hueva". ujú, Entonces, o sí, sea, eso tendrá que permear desde la familia, pues, ujú, ¿no? Que también hay maestros que no les gusta leer, también. Entonces, no creo que sea un punto medio. O sea, yo creo que es con otra lógica, ujú, ¿no? Y la lógica es que nos vean leer, por ejemplo, los niños, ¿no? ujú, O que podamos regalar libros y posibilitar que otros quieran aprender. Creo que eso sería, pues, otra manera, otra otra lógica, otra postura, más allá de que yo sé la neta, es como, mira, mm, esta es una de las netas y está bien chido aprender varias ujú. perspectivas de lo que pudiéramos entender de la vida. Sí, desposicionarse, ¿no? De este entendido de que se sabe una verdad universal y que eso es lo que se tiene que heredar al otro como conocimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, eso da hueva. Al final eso da hueva, ¿no? Incluso es una impostura. Y así, la verdad es que nadie aprende cuando te obligan, Ujú. ¿no? Y aprendes así como para dar el paso, pero a los 2 minutos se te olvidó eso, nada más es para contestar el examen y saliendo del examen se te olvidó todo. Ujú, Creo que ahora es momento de que los maestros se planteen primero por qué son maestros, creo que eso sería muy importante. ¿Por qué son maestros? Porque no conozco maestros, salvo algunos casos ahí, como el que ganaba más que el presidente, que ganen un buen dinero. ¿no? La mayoría de los maestros ganan muy poco dinero
o digamos lo suficiente, pero hay algo más que les sostiene en esas chambas. Es que yo creo que no podemos pensar que alguien que se dedica a la docencia se dedica únicamente por el dinero. Sí, el dinero es Ujú, importante, sí tendría que subirse los sueldos de los maestros, sí, pero además la docencia implica algo más, porque los docentes de cualquier nivel dan clases y esas son las horas que se les pagan, pero donde están planeando, donde están calificando, donde están pensando, donde están preparando, son horas de su vida, y cosas que, por ejemplo, no se pueden comparar con una ingeniería, ujú, ¿no? Donde te pagan a ti todas esas capacitaciones y demás, ¿no? Y tú planeas dentro de tu trabajo y ejecutas dentro de tu trabajo. Y aquí no, ujú. ¿sí? Hace tiempo estaba en una universidad allá por Tlajomulco, eh, en una junta directiva, el director propiamente decía: "Bueno, es que ustedes no están aquí, bajo amenaza, ¿verdad? Aquí no los tenemos con una pistola en la cabeza apuntándoles a que vengan a dar clases". ¿Por qué? ¿Por qué dijo esto? Porque había muchas quejas de que allí solamente se pagaba honorarios, una empresa outsourcing, ¿no? Ujú. Y lo que pagaban, pues, era una miseria, la verdad. Y ni siquiera daban seguro, no daban prestaciones y no firmabas contrato. Pues sí, pero pues así son todas, ¿no? No, Pues bueno, muchas, yo digo, yo trabajé también en universidades sí, así sí, cuando sí. comencé y La cosa es que acá te exigían. no, claro que sí, Sí, pero no te exigen siquiera que seas un maestro que incentiva el aprendizaje, un maestro que propicie el deseo. Lo que te incentivaban era a ser como un sujeto que busque captar la mayor retención de estudiantes, claro, y no hacerlos sentir mal, claro, sí, sí. ¿sí? Entonces, a ver, creo que incluso las universidades de corte privado se han vuelto eso, también un negocio, una Que la educación pública era eso, ¿eh? O sea, tampoco estábamos tan ujú. lejos, ¿no? Ujú, Porque hay que satisfacer los deseos de los padres de mm. familia, porque, ¿no? Debes de considerar esto y lo otro, porque pobrecito de mi hijito, de mi hijita, ¿no? Y la idea es satisfacer las fantasías de estos padres y de estos niños, y ya, Ujú. o sea, tampoco está tan lejos la educación pública. Sí, pero incluso, a ver, sí, 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 ¿no? Evidentemente, las circunstancias de la educación son eso, ¿no? Un padre manda a su hijo a que un otro similar a él, le enseñe cosas que en la casa no puede aprender, ¿no? Mm, Y aparte de eso, la sociabilización, ¿no? Que creo que es un elemento importante dentro de este tema de la educación, ¿no? sí, Que el niño pueda entender, cómo es que está la relación con el otro, ¿sí? Con otros chiquititos igual que ellos, ¿no? Pero incluso esta cuestión narcisista de los padres de no querer, eh de no querer, sí, exacto, no querer que exista un algo allá afuera que pueda hacer de su hijo un sujeto distinto a lo que se aprendió adentro de la casa, pues es un temor muy muy adentrado en los padres actualmente, y se entiende, ¿no? Porque incluso, todo lo que nos vende las noticias, las redes sociales y todo eso de todas las cuestiones violentas que suceden en el afuera, pues, crean un temor en los padres a querer que sus hijos salgan a crear una vida, ¿no? Yo tengo amigos, y algunos de ellos estudiaron psicoanálisis, incluso, que han decidido que sus hijos estudien en casa, ¿sí? Que ellos decidieron que sus hijos estudiasen en casa hasta cierta edad en la mm, que ellos pudieran medio situarse en el afuera. órale, qué loco. Porque tú lo mencionas, ¿no? ¿Cómo hago que mi niño lea? Pues póngase a leer usted, que lo vean, ¿no? Mm.
Sabe, yo no sé si se hereda el conocimiento. Yo no creo que se herede. Tal vez el deseo de aprender, sí, Ujú. pero no se hereda el conocimiento. Sí, heredar la forma de conocer, más bien, ¿no? No, tampoco. No, porque al final de cuentas papá e hijos conocen diferente desde otros lugares, desde otras posiciones. Sí, evidentemente conocen desde perspectivas distintas, sin embargo, hay algo que los unifica o que los iguala, ¿no? Sí, uno allá afuera va a crear sus propios paradigmas en cuanto a lo que abstrae Ujú, de la, pues, de la afuera, ¿no? Con lo que se va identificando, con lo que le crea una noción de relación, con lo que el sujeto va medio asimilando que puede ser, parte de él, todo esto, pero mm, todo esto debe de surgir de un lado. Y yo creo que desde la educación primaria, y no hablando de la primaria como escuela, sino de la educación temprana, ujú, ¿no? De la educación de los padres hacia los hijos. Hace tiempo, el año pasado, justamente, por estas fechas, atendí el caso de un niño de 13 años tendría, ¿no? El cual su papá era, ¿o es? Sumamente rico, de mucho dinero, ¿sí? Y lo mandaron a terapia porque, se estaba portando mal en la escuela, mm, ¿no? Tenía problemas de, pues, como de reconocimiento de su cuerpo, ¿no? Problemas de ira y cuestiones de relación con sus amigos. mm, El papá terminaba por no comprender a veces, ¿no? Decía: "Es que, ¿por qué les pegas a tus compañeros?". Él decía: "Es que, pues, así nos llevamos", ¿no? Y otras de las veces decía: "Es que me quieren hacer menos". El niño tenía un complejo en su cuerpo, ¿no? Esta conjugación de lo que es el poder, parecía que no se establecía en el cuerpo. Era un niño demasiado flaquito, mm, pero que hacía demasiado ejercicio. Incluso, pues, a esa edad ya empezaba a tomar suplementos alimenticios y uno que otras cuestiones menos más ilícitas, ¿no? En mm, cuanto al deporte. sí. Fíjate que con ese tipo de situaciones a mí me parece interesante el que, ah, en las escuelas últimamente los comportamientos de los niños y de las niñas, pues presenta allí algunas, como cosas que se repiten, ¿no? Mm, Y, por ejemplo, esto que tú marcas del comportamiento es algo que se vive mucho en las escuelas, en los preescolares, y en las primarias, y en las secundarias. Y, esta cuestión de la inmediatez, ¿no? Y, y como adentrándonos un poquito con la cuestión esa del psicoanálisis, ujú, a mí me parece muy interesante que, por ejemplo, las principales estrategias utilizadas en este tipo de situaciones sean lógicas, conductistas, mm, ¿sí? A mí me parece interesante porque, a final de cuentas, eh, no sé hasta dónde está esto mostrando efectos, ¿cómo decirlo? Los niños aprenden a comportarse, pero no hay ningún tipo de subjetivación. O sea, estos niños aprenden a controlarse, pero no hay nada después de eso. mm, A controlarse entre comillas, ¿no? Porque luego surgen otro tipo de aspectos. Entonces, pensando un poquito en esta onda del psicoanálisis, que es algo que a mí me interesa, he buscado como la forma o identificar el origen, algo, un hilo de Ariadna que pudiera como responder ante esas necesidades. Estaba yo pensando que pudiera ser como esta, la evaporación del padre, etcétera, etcétera, ujú, pensando en que si ya no hay una figura de autoridad, pudiera ser papá, el abuelo, el dios o lo que sea, que oriente esas acciones, esas figuras ya no están presentes. ¿Cuáles figuras están presentes en casa? Bueno, hay figuras que lo único que hacen es decirle sí a todo y son cuestiones inconexas. Están unidas por el tiempo, sin embargo, este tipo de decisiones son cuestiones, digamos, como muy volátiles, ¿no? Hoy en este momento digo que sí, al ratito digo que no y al ratito más o menos. ¿En qué va? En función de las emociones, pudiéramos decirlo, ujú. pero no está orientado hacia nada.
Eso obviamente va a originar a muchachitos con dificultades para aprender, dificultades de comportamiento, dificultades en el área, ¿no? De su comportamiento académico, sexual, etcétera, 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 ¿no? O sea, yo creo que en este momento sí sería muy importante el que pudiéramos pensar que la intervención, ¿no? El trabajo de los docentes debería estar orientado hacia un fin, el que tú quieras, ¿no? A mí se me hace muy interesante, por ejemplo, que la propuesta de Máximo Recalcati, no digo que la Ujú, debamos de seguir, pero sí por lo menos pensarlo. ujú, El que dice, este guate dice que él hace que él no es creyente, pero él hace que sus hijos recen, ¿no? mm, El Padre Nuestro. ujú, Está muy interesante porque entonces él con eso posibilita el no todo. O sea, claro. hay algo que se escapa a mi voluntad, dijo, hay algo que se escapa a mi raciocinio, y hay algo más allá que a lo cual nos orientamos y que ese da como sentido a todo. ¿Me explico? Ahora no existe eso, ¿no? Porque estas Ujú. psicologías lo que están permitiendo únicamente es pues, creer que todo se puede. Y la lógica actual de la sociedad es que todo se puede. Entonces, por supuesto que tendremos muchachos que no tienen control sobre sus impulsos. Tenemos adultos que no tienen control sobre sus impulsos. Entonces, yo estoy pensando como que habría que repensar qué estamos propiciando con las intervenciones que hacemos, ¿no? Por ejemplo, los psicólogos en las escuelas. Ujú. ¿Cómo es que los psicólogos podemos hacer algo al respecto y cómo orientar el trabajo de los docentes hacia otro aspecto? Ya no crear sujetos esclavos felices, sino propiciar otro tipo de educación donde los sujetos sean críticos, donde puedan orientar su vida a algo más, a lo que quieras, a un México mejor, a un mundo mejor, lo que tú quieras, ¿no? Pero que se orienten hacia algo más. A mí me resultaría más interesante eso, como hacer algo y no solamente estar reproduciendo estos modelos donde debes de aprender y debes, Ujú. ¿no? O sea, sería como otra lógica. Sí, pasar de una lógica del deber, como a una lógica más del deseo, ¿no? En el sentido de poder crear esa necesidad de lograr algo, o llegar a una meta, establecer un fin por el cual seguir por ese camino, ¿no? Sí. Fíjate, hace mucho tiempo leía en cuestiones metafísicas, ¿sí? Con, bueno, Tomás de Aquino y Aristóteles, estas posturas nuevas, estas posturas modernas del entendimiento de la realidad, ¿no? Y pareciera que lo que se conoce como fin y medio Ah, están totalmente volteadas, al revésadas, ¿no? El medio para lograr algo, que tiene que apuntar a un fin, es lo que en esta cuestión está volteado, ¿no? Y se intenta seguir viviendo con el fin, sin y se aleja totalmente del medio para conseguir ese fin. como por Por ejemplo, ejemplo, em, vamos a poner un ejemplo muy en el entendido medio abstracto, pero a la vez fácil, ¿no? La felicidad, ¿sí? mm, Lo que se intenta lograr como para obtener la felicidad, ¿sí? Se cree que dejando de largo, o dejando de lado más bien todo aquello, todo aquel camino para transitar, en cuanto a un trabajo propio, para lograr un fin de felicidad, no tiene que ser transitado, sino que puede ser desplazado y lograr ápices de felicidad o mm, pseudo felicidad o una proto felicidad, no sé cómo llamarlo, pero algo que dé una estabilidad y un regocijo momentáneo que me pueda dar esa sensación de felicidad. Y eso se va replicando a lo largo del tiempo y se desplaza lo que es el medio para lograr eso y nada más se obtiene la recompensa propia de la felicidad.
pues ahí habría que plantearse primero la felicidad, ¿no? A mí Sí, sí, digo, ahí, en tergiversando lo que dice Zizek, pues bueno, creo que la felicidad es una expectativa de los esclavos, ¿no? ujú, Yo creo que habría que pensar desde otro lugar. O sea, porque si estás pensando en la felicidad, bueno, ahorita, ¿no? ujú, Aquí tengo la evidencia de que ahorita se me antoja un chocolate, me lo como y luego una torta ahogada y ujú, luego como ensalada porque ya estoy ujú, panzón. Y bueno, estas situaciones te llevan a situaciones contradictorias, ¿no? ujú, Entonces yo creo que sería más interesante pensar en vez de la felicidad como este objetivo, el que te ujú, planteaba, y que esto definiría lo que va a suceder entre yo, bueno, en este presente y el futuro, lo que pudiera definir qué voy a hacer al ratito, ¿no? O sea, justo, sí que, justo. pero no podemos estar pensando en los términos de felicidad, porque si no, entonces, pues, entonces yo me iría ahorita a comerme unas alitas y unas Ujú, cervezas, ¿no? O sea, en función de lo que yo deseo. ujú, Si lo que quiero es perjudicar mi salud y gastar mucho dinero, pues entonces sí me voy a las alitas y a ujú, las chelas. ujú. No sé si me explico. Sí, sí, totalmente. Lo que se plantea como felicidad es un falso ideal, ¿no? De lo que se aspira en algún momento a encontrarse en esta libertad que uno busca de las ataduras de la cotidianidad, si lo quieres llamar así, ¿no? El trabajador que los fines de semana va y se va a los bares, o la persona que cada año, no sé, se compra el teléfono más nuevo, ¿sí? La persona que gasta todo su dinero en ropa, en drogas, en cuestiones toxicómanas, ¿no? Que eso es la aspiración de la búsqueda de una falsa felicidad, ¿no? Como si incluso se sintiera uno esclavo de su propia existencia, Ujú. ¿sí? Órale. Eh, ¿Por qué? Porque lo que vende la época contemporánea justamente es esta falsedad de que hay algo que nos espera más allá de lo que hacemos diariamente, ¿sí? Y que eso que hacemos diariamente puede ser, no como una meta, pero sí es el camino a encontrar más fácil aquello que nos libre del pensamiento, o que nos libre de la condición de la realidad en donde nos encontramos. Órale. Entonces significaría como poder aguantarse en el dolor un poquito y postergar los impulsos y los deseos, ¿no? ¿Algo así? A ver, elabórame. Pues sí, es lo que estás planteando, entonces es que tendríamos que aspirar a poder aguantar un poquito el dolor, aguantar un poquito el hambre para poder bajar de peso y un poquito el dolor para saber hacia dónde apunta nuestra ansiedad y angustia, por ejemplo. Reprimirnos un poquito. Fíjate, a ver si soy claro en esto, ¿no? Hace tiempo, cuando estaba estudiando psicopatología, hablábamos de todas esas condiciones por las cuales puede desarrollarse una psicopatología, ¿no? En términos de angustia, pues. Y se hablaba muchas veces de la carencia represora que pueden llegar a tener las figuras de autoridad, Mm, ¿no? Como lo que propone Recalcati, ¿no? Que exista un otro con una mayusculota, ¿no? Que donde el sujeto pueda identificar una falta por la cual no se pueda completar su identificación, ¿no? O sea, depositar en un gran otro esta necesidad de relacionarse con los demás, y mm, que esto genere, a su vez, esa falta que posibilite en cadenas concatenadas la vida mm, en sí, ¿no? mm, Pero que se tenía que anudar a algo. No puedes ir replicando nada más, ¿no? Porque entonces vamos a encontrar ahí ciertas cuestiones como lo que tú mencionas, impulsivas, pasajes al acto, acting outs, que son de sujetos que no han reprimido algo, ¿sí? En sus primeras etapas, de enseñanza. mm. A lo que iba, ¿no? El comentario es que hace 2 3 años, no recuerdo bien, subí un post a Face
donde se mencionaba que los niños en etapa primaria, mm, mm, o sea, está ya la condición de que pueden ir con el cabello pintado, con cabello largo, ujú, con orejas de gato, ujú, ujú, creyéndose otras entidades, ¿no? ujú. Ahí figurativas, virtuales. Sí, sí, sí. Mi crítica iba por allí, ¿no? En que si la escuela o los papás de cierta forma son permisibles a actos que no tengan que ver con estas cuestiones represoras en el afuera, imposibilite la formación de subjetividades, ¿no? ¿Cómo? ¿Estás diciendo que si no reprimen el que lleven orejitas, no van a subjetivarse? No que repriman de forma de que te las quito y ya, ¿no? Sino más bien que se posibilite la idea del preguntarse por qué se hace eso, no solamente permitirlo, Mm, ájalas. ¿sí? Por ahí salió un conocido a criticar esa postura, ¿no? Luego te digo quién es. Es tu amigo también, pero bueno, también tu amigo. La cuestión es esa, ¿no? Que incluso, esta imposibilidad de preguntarse el por qué se hace lo que se hace es lo que ocasiona que no haya una especie de reacción crítica hacia esos estatutos, sino que solamente es: "Yo deseo esto, lo hago y nadie me tiene que cuestionar por lo que hago", sino que nada más lo tiene que aceptar, ¿sí? Y eso en cierta condición pues no establece parámetros para que se cree una subjetividad, sino que simplemente se establecen identidades falsas, no sé, ahorita pude nombrarlo así, pero identidades falsas o pseudoidentidades con las que el sujeto va ahí medio menguándose en la realidad, ¿no? Medio atendiendo la noción de realidad, pero que al final, pues, se desestabilizan. Bueno, tener subjetividad no significa que estés estable, pues. Y yo no sé, fíjate, yo creo que, sí creo que hay dificultades para que se subjetiven, pues, la ahí en los cuerpos, ¿no?, Ujú, de los niños actualmente, pero no sé, fíjate que, o sea, como viendo a los niños que actualmente van a la escuela, pues, los papás, la verdad, o sea, siendo más crudos, o sea, ojalá les compraran las orejitas, ¿no? O sea, eso ya sería ujú, mucho. Muchos de los niños, la verdad es que están abandonados. O sea, yo creo que la precarización de su vida es ujú, mucho más radical de lo que plantea. ujú. Eh, Muchos de los niños están en situaciones muy complicadas. Eh, Híjoles, me gustaría que eso fuera el problema, Ujú, ¿no? Que llevaran orejitas. Ojalá eso fuera el mayor problema de la ujú. educación. Ojalá ¿Cuál? fuera el mayor problema de los niños. La mayoría de los niños, pues nada más cumplieron el hecho de nacer y muchos de ellos, la verdad, los papás no saben ni para qué los tienen, Ujú, ¿no? Yo soy un hombre de 43 años y sin hijos y siempre he tenido el deseo de tener un hijo. ujú, Y yo los veo y digo, ay, yo me volcaría, ¿no? Yo haría esto y lo otro, ¿no? Por ese chiquillo. Y estos padres es como, ¿no? Lo llevan de la primaria a la guardería y conviven con ellos, ¿qué? ¿Una ujú, hora y media? ujú, Y esto es lo generalizado, pues, o sea, no te ujú, estoy diciendo casos extraordinarios. O sea, yo creo que en este momento la situación está muy, muy difícil para los niños. O sea, los niños ujú, no tienen con quién referenciarse. O sea, ujú. ni siquiera es que, ¿no? Brincan de un cuidador a otro. Sí, por eso, encuentran
una referencia, como lo nombras, en aquello que les parece incluso un poquito más atractivo, o aquello que se les presenta como ameno, ¿no? Ni eso, o sea, nada más con lo que hay. Ojalá tuvieran opciones. Ujú, Muchos de estos niños, o sea, no estoy exagerando, sí, me gustaría exagerar. Muchos de esos niños no tienen más que una sola persona. Y muchas de esas personas que tienen al frente para tener un ejemplo y poderse ahí como, como constituirse como sujetos, pues son los ujú, maestros. Muchos, mm, muchos, ¿no? No puedo decir mucho, pues, pero yo he sabido de casos extremos y que las mamás es como, ay, pues yo creo que estaba jugando, ¿no? Y cuando estos niños atentaban con su vida, ¿no? Contra su vida. Ah, yo creo que estaba jugando. O sea, ni siquiera es como, en serio, no me di cuenta, ¿cómo es que no me di ujú, cuenta? No, 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 es como, no pasa nada, ¿no? O sea, casos muy complicados. Entonces, no sé, por ejemplo, yo pienso mucho en una conferencia bastante aburrida y bastante extensa que escuché en YouTube. Antelmo se llama este señor, si quieren el link se los paso. Antelmo es, si no me equivoco, es brasileño. Él da una conferencia a maestros precisamente y los invita a que ellos tengan expectativa frente a estos niños, ¿no? ujú, Frente a los jóvenes. Porque ahora nadie cree en los jóvenes, nadie, ni los propios mm, padres. Entonces él dice, bueno, es que alguien tendría que creer en los jóvenes, porque si nosotros no creemos en ellos, definitivamente ellos mismos después no creerán en claro, sí mismos, ¿no? claro, Y ahora a muchos psicólogos se les llena la boca hablando de autoestima y esas tonterías, ¿no? Como si fuéramos unas ujú, amebas ahí que no necesitáramos de otros ujú, para sobrevivir. No, necesitamos de otros para sobrevivir. Entonces, en ujú. ese sentido, la invitación es que los maestros y los adultos podamos creer en los jóvenes. Sí, las cosas son muy diferentes, sí, pero bueno, alguien tendría que creer en ellos, depositarles algún deseo para que ellos, creo yo que eso pudiera un poquito subsanar esto de la subjetivación. O sea, que alguien habite ese cuerpo. O sea, alguien tiene que aventar algo ahí dentro para que surja algo, ¿no? Pero ahora nadie cree en ellos, ¿no? Y tanto que no creo en ti que modifico tu conducta, ni me interesa por qué haces eso, compa. Ujú, No me interesa por qué te comportas así. Extingo el comportamiento y listo. Soy el mejor, ¿no? ujú. Psicólogo de cientificidad. Sí, pero, Científico. ¿no? ¿Dónde está el sujeto? ¿Dónde está ese niño? ¿Qué Claro. quiere decir con eso? Sepa, y nadie le interesa. Están abandonados, los niños están abandonados. Y los psicólogos somos parte de eso. Ujú. Y nos regocijamos en nuestra cientificidad. Entonces, ¿tú crees que hay que voltear a ver, eh, las infancias? Porque, bueno, de Sí. que es un derecho superior, ¿verdad? Evidentemente que está siendo vulnerado por otras cuestiones minoritarias y de gran extensión, o de gran recaudación económica, incluso, ¿no? Otras situaciones que tienden a perpetuar una violencia y una binariedad en la sociedad que terminan por justamente desgraciarle la vida a un infante, ¿no? Me viene a la mente el caso, y no recuerdo el nombre, un niño argentino, ¿sí? Igual lo pongo por allí, la nota, ¿no? Em, la mamá se divorcia del papá, ¿sí? La mamá se hace homosexual, se consigue una novia, se hacen feministas, porque la novia era feminista, las dos tienen la custodia del niño. Mm, El papá siempre peleaba por la custodia del niño, porque la mamá y su novia siempre trataban mal a su hijo, ¿no? mm, Querían que fuera niña, lo vestían como mujer, si se portaba mal, le apagaban, pues, lo que se ve típicamente en los DIF, ¿no? Cigarrillos, golpes por aquí, golpes por allá. ujú, El papá siempre estuvo, tratando de que su hijo se le restituyera la guardia con él, pero nunca le hicieron caso. El niño terminó asesinado por la mamá y por la madrastra, y colectivos feministas estaban en pro de lo que hicieron estas 2 mujeres, mm. ¿no? Y jamás se atendió la cuestión del infante.
No, es esto lo que tú mencionas como la soledad de estos niños, como, evidentemente no hay un referente fuerte allá afuera que con el cual ellos puedan tener un espacio de amor. ¿no? La gran mayoría están abandonados. Ujú. Hace ya Sí. años, yo que ya soy una señorita, espero que esté bien. Por eso mismo creo que después de tantos años creo que es difícil, ¿no? Que Mm. se pueda relacionar quién es. Yo conocí una niña en una primaria, ella estaba en segundo, si no me equivoco, este, y ella me dio la receta de cómo hacer huevos con migas. Y yo porque yo noté sus brazos con quemaduras, Ujú. ¿no? Pues yo me preocupé. Y yo digo, oye, sí, ¿qué onda? ¿Qué está pasando, no? Y comencé a platicar con ella. Y pues ella me confesó que ella le hacía el desayuno a su hermanita de 3 años, ¿no? O sea, Oh. imagínense, una niña de 7 años haciéndole huevos con migas, ¿no? Que Ujú, están buenos. Y se lo hacía a su hermana. ujú, ¿No es a la mamá? Sabe Dios. Y, y, y casos así montones. O ujú, sea, estos niños están abandonados brutalmente. O sea, este, bueno, Isa también creo que sabe casos de terror de ese estilo. Y ujú, ni ujú, siquiera son pocos, y ni siquiera tienen que ser mujeres ni hombres, de todo el tipo de parejas hacen barbaridades. Creo que nadie tiene la vista puesta en el futuro. Tal mm, vez pudiéramos quitar a Diosito y poner la infancia adelante, ujú, tal vez. Porque bueno, a mí me gustan los niños, a mí me parece que son preciosos y preciosos en el sentido de que hay que hacer algo por ujú, ellos, ¿no? ujú, ujú. Y, pero ahora los tratan así como cualquier cosa, no son cualquier cosa. Totalmente. No, Yo apostaría a eso, que pudiéramos posicionar a la infancia ahí y cuidarlos como lo más preciado de la sociedad, lo más preciado. Y ahora con estos argumentos de que es que ellos deciden y demás, y los padres los dejan en casa porque creen que ellos pueden decidir, porque la niña le dice, pues sí, yo sé. No, 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 o sea, la infancia es eso, procurar hacerles, construirles una infancia, ¿no? Y orientar las acciones hacia eso. No es creer que es un igual que tú en el sentido de que te conteste igual. En ese momento de la vida necesitan un acompañamiento, ciertos cuidados y demás. ¿Que tienes que renunciar a las chelas? Sí, tienes que renunciar, sí, todo eso. Pero nadie cree en los niños y las niñas, ¿no? Nadie cree en esas nuevas generaciones, ¿no? Hay un texto que se llama Escuchen a los autistas. No lo he No, visto, no, no. no recuerdo el nombre de quién, por ahí lo tengo, ya te lo paso, está en Mm, PDF. Justo, hay que escuchar, ¿no? Lo que ellos tienen por decir, y no en el sentido explícito de la palabra, pues, ¿no? Sino más bien ver hacia dónde apunta esta cuestión autística, mm. ¿no? ¿Por qué es que se dan estas cuestiones autistas en esta y por qué ha ido un incremento bárbaro en sujetos, ¿no? Yo en licenciatura tengo 3 4, Sí, sí, sí. ¿sí? Y y y son personas que medio se sostienen, ¿no? Pero me parece importante atenderlos desde la infancia, porque incluso habría que ponerlo también ahí a discusión, pero, eh, el autismo, según estos autores, tiene una relación cercana con lo que son la psicosis, ¿no? Se llaman las psicosis blancas. Hay una discusión ahí de Ujú, si el autismo es un tipo de psicosis o es ujú, otra estructura diferente. ujú. Es algo Habría que, que pues hay que se ponerlo hagan ahí, pelotas, sí, ¿no? sí. Pero sí se puede hacer algo desde el aula y de que responde a las lógicas de este momento histórico, sí. Sí, porque lo que se propone es eso, ¿no? Analizar cuál es la función que se está ejerciendo dentro de las casas, no dentro del aula incluso, sino dentro de las causas como padres y como madres en la crianza de, pues, de los hijos, evidentemente, ¿no? Porque, pues, lo que hay allí es algo que está apareciendo constantemente en estas Sí, pero sociedades. son patologías que se dan en la historia, pues, ¿no? Yo Ujú, terminé mi licenciatura en el 2004 y en esa época todo el mundo era anoréxico, bulímico, todo el mundo, ¿no? O ujú, sea, o teníamos a una conocida.
Ujú. Yo creo que nunca he sido anoréxico ni bulímico, No. ¿no? Creo que no me da, pero todo el mundo teníamos un conocido, Sí, sí. ¿no? Y era como una carta de presentación. Mm, Este, hay algo de eso. O sea, habría que checar qué onda, ¿no? Porque ciertamente, lo digo con todo respeto, y habría que pensarlo detenidamente, ujú, pero pareciera que pertenecer a este grupo, ¿no? Y hay otras situaciones ahorita sobre cuestiones de género, y perteneces a estos grupitos, wow, ¿no? Ya ujú, tienes una corona y ya eres importante en la sociedad si tienes este tipo de situación. ¿Quién no quiere, quién no quiere aplausos? ¿Quién no quiere que te digan, eres un guerrero? ¿No? O mm, sea, habría que pensar qué está pasando en la sociedad para posibilitar esto. ujú. Y bueno, yo no sé si ¿Qué que, ibas a hablar? Sí. y bueno, yo sigo, y insisto, digo, por Sí, sí, otros sí, tiempos, sí. yo le apostaría a que los maestros y los psicólogos tuviéramos otra posición ética frente a lo que hacemos. Pero ética en el sentido no deontológico, ¿sí? Agregándole a esto, ¿no? No en el sentido del deber, sino en No. un sentido más propio de lo que significa la ética, el apostar por, una cuestión crítica de eso que se toma como la propia verdad, ¿no? Mm, Como y desmenuzarlo a fondo, y mm. así saber si se está yendo por un buen camino o si le está errando algo, ¿no? O le falta algo. Ya que está sacando palabras chipocludas, como diría el Juan Ramón, yo estaba pensando en el término de Humberto Maturana, Ujú, el otro legítimo otro, ¿no? Así todo ujú, con guioncitos, de un solo concepto. Yo creo que sería muy favorable que pudiéramos pensar en que ese niño o niña, independientemente de lo que tenga o lo que no tenga, ujú, es un otro legítimo otro. Y tratarlo así. claro. Bueno, suena obvio, pero, o sea, muchos psicólogos es como, ah, pues, y muchos No, maestros, no, no es obvio. no. Y Y es una posición ética, a eso me claro, refiero, o sea, tratarlo como un otro, tarán, es otro como yo. sí. Sí, luego lo abordaremos más a fondo, ¿no? En esta cuestión de la dignidad humana, que es un concepto bioético que atiende a estas Ay, cuestiones, pero es ¿no? que eso suena muy católico. No, no, está fuera de eso, está fuera de eso. Ah, bueno, Te lo prometo, sí, ¿va? sí. ¿Y por qué no te acercas al catolicismo ahorita que estamos? No, 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 eso es para otro momento. No, no, no. Pero sí, atiende a esto, ver al otro como lo que es, ¿no? Y eso implica también cierta condición de verme a mí mismo también, Ujú. ¿no? Pero bueno, eh, ¿quieres decir algo ya para concluir? No, pues un gusto y si pueden ahí, pues ahí los veo en la Expo Guadalajara. Es Ujú. Recrea, ¿estamos? 24 2024. Este, pases estoy en el dobles. workshop 2 de inclusión y no sé qué. Y estoy autismo en el aula. Órale, ahí lo ponemos. Bueno, si nos invitas a grabarte luego. Sí, sí, estaría chido. Va a haber transmisión en vivo ahí. Ah, okey, Sí, sí, sí. va que va. Bueno, pues muchas gracias, A la orden. mi amigo Edgar, y pues ahí estamos, gracias a la que está detrás de los controles también.